Teledebate, los temas del día, con Mario Rivadulla y Milenia Cruz. Como adelantamos, hoy vamos a conversar en Teledebate con el licenciado Fausto Pérez Espinosa, quien es director del Departamento de Control de Subsidios de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, ISALRIT. Bienvenido a Teledebate. Gracias, don Mario. Sí, tengo la seguridad que usted va a ofrecer informaciones muy interesantes sobre todos los afiliados de la Seguridad Social, pero vamos a comenzar por explicarle a los amigos televidentes cuáles son las funciones específicas del departamento que usted dirige. Bien, buenas noches y gracias por la oportunidad. El superintendente se siente complacido en remitirnos a nosotros acá para siempre contribuir con los afiliados y afiliadas al régimen contributivo y subsidiado de la Seguridad Social. La Dirección de Control de Subsidios se encarga puntualmente de 3 subsidios. Son los subsidios por maternidad, los subsidios por lactancia, los subsidios por enfermedad común, que se les paga a los afiliados del régimen contributivo de la Seguridad Social. Cuando las madres dan a luz, el dinero de su salario es pagado por la Seguridad Social. Ese sería el subsidio de maternidad. Es correcto. Son 3 meses, ¿verdad? Se le pagan los 3 meses de subsidio por maternidad a la empleada, pero su empleador siempre le tiene que estar pagando. Nosotros se lo reembolsamos al empleador. Eso significa que es una reducción del gasto de bolsillo del empleador, pues no tiene que gastar en esa empleada cuando está de licencia por el 239 del Código de Trabajo, queda suprimido, y ahora la superintendencia le devuelve de sus aportes que hacen mensualmente a la Seguridad Social, le devuelve el salario íntegro de la trabajadora. Entonces, licenciado, en esa circunstancia la empresa no tiene por qué prescindir de un empleado, porque habitualmente las empresas dicen, no puedo cubrir otro empleado, y entonces el grupo que se queda tiene que cubrir el trabajo de esa trabajadora. Es correcto. Desde el 2008, septiembre de 2008, ya hemos pagado más de 1.900 millones de pesos al sector empleador, a más de 10.000 empresas diferentes, es decir, que es un ahorro que han tenido del aporte que ellos realizan, que es apenas un 0.43%. ¿De dónde proviene ese dinero? ¿Es de la misma empleada? ¿Se le descuenta a las mujeres en edad productiva? ¿Cómo se forma ese dinero para pagar esos salarios? Es muy buena pregunta. La fuente de los recursos es el aporte a la Seguridad Social que todos los meses trabajadores y empresas realizan. Los trabajadores aportan un 30% y la empresa un 70%. Entonces, de ese monto, del porcentaje que se cotiza a la Seguridad Social, un 0.43% se remite a la superintendencia para que administremos este fondo. Y este fondo religiosamente se va pagando mensualmente los subsidios por maternidad, lactancia y enfermedad a todas las trabajadoras y trabajadores de la Seguridad Social. Todo el que está en el régimen contributivo aporta para los subsidios. La superintendencia no ha tenido problemas de déficit en ese sentido, es decir, si es autofinanciable todo el servicio. Es completamente autofinanciable y las reservas están garantizadas en más de 500 millones de pesos. O sea, hay más de 500 millones de pesos ahora mismo en reservas. Sí, por supuesto. De la superintendencia. Garantizados y puntualmente se paga todos los meses. Usted habló del régimen contributivo y del régimen subsidiado. ¿Cuál es la diferencia para que los amigos televidentes entiendan? Sí, el régimen contributivo es el régimen de todos los trabajadores y trabajadoras que tienen un empleo, que tienen un salario formal. Correcto. Entonces, nosotros administramos ese fondo. El régimen ya subsidiado es el régimen en salud que corresponde al Estado Dominicano, que es administrado por una ARS, que es la ARS SENASA. SENASA. Es correcto, pero para la parte que nos ocupa, en este momento estamos hablando de los trabajadores cotizantes, afiliados y afiliadas al régimen contributivo de la Seguridad Social. Hablamos inicialmente del subsidio por maternidad, pero hay un subsidio muy importante, que es el subsidio por lactancia, que va dirigido a las madres en edad productiva que dan a luz y que tienen un salario, un ingreso desde 7.583 pesos hasta el triple de este valor, que son más de unos 22.000 pesos mensuales. Se le paga el 25% de su salario durante 12 meses a aquellas que ganan hasta 7.583. O sea, adicional a su salario. Adicional a su salario, transferido a una cuenta que se le crea en el banco de reservas directamente. Es decir, que independientemente de que su relación laboral culmine, se mantiene ese subsidio por 12 meses por cada criatura. Por este monto, señores,
se han pagado ya más de 400 millones de pesos a más de 50.000 madres. O sea que si los cistillizos o los cuatrillizos que nacieron, la madre trabajaba, tendría un subsidio. Tiene un subsidio por cada criatura durante 12 meses, dependiendo de la escala salarial que ella tenga. Entonces dijo usted que son un 25% hasta 7.000. Hasta 7.583 es un 25%, hasta los 15.186, desde los 7 es un 10%, y hasta los 22.249 estamos hablando de un 5%. Es decir, mientras menos gana la persona, mayor es el porcentaje que le corresponde. Sí. Esos son los dos subsidios que corresponden a la maternidad. Hay otro subsidio, que es el de enfermedad común, que empezó en el 2009. Este ha sido muy revolucionario porque los trabajadores que se enfermaban, una de las causas de la suspensión del contrato de trabajo es la enfermedad común. Se podían quedar desprotegidos, pero ya la ley de seguridad social que ha revolucionado el país, estamos hablando de que ya están cubiertos los trabajadores que tengan alguna enfermedad común o accidente no laboral. Licenciado, permítanos hacer una pausa para cuando regresemos, empecemos a definir qué es la enfermedad común. Correcto. Y quiénes pueden aplicar ahí, cuál es el mecanismo. Por supuesto. Ya volvemos. En Teledebate, los temas del día. Mario Rivadulla y Dilenia Cruz. En Teledebate, los temas del día. Mario Rivadulla y Dilenia Cruz. Esta noche estamos conversando con el licenciado Fausto Pérez, quien es el director del Departamento de Control de Subsidio de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Antes de irnos a la pausa, nos quedamos en la inquietud porque hablaba usted del subsidio para enfermedades generales. Comunes. ¿Qué son enfermedades comunes? Cualquier enfermedad, cualquier estado mórbido que un individuo que trabaje se suspenda su acción productiva, su acción laboral, por una enfermedad, una gripe, una apendicitis, un problema renal, cualquier condición que obligatoriamente le cohíba estar trabajando. Pero ¿trabajando temporal o dejar de trabajar de manera permanente? ¿Cuál sería? De manera temporal, enfermedad común o accidente. O sea, como no una laboral. Licencia de 15 días, un mes, algo así. Exactamente. Cuando la licencia es mayor de 4 días, a partir del cuarto día hábil, la superintendencia paga un 60% del salario de esa persona, si es ambulatorio, y un 40% si es hospitalario. ¿Hasta qué tope? Hasta el tope, tiempo me refiero? Hasta el tope de 26 semanas al año. 26 semanas. Es correcto. Medio año. Es correcto. Es un beneficio si alguien tiene, por ejemplo, en su casa un accidente, se rompe un brazo, esa persona está cubierta. ¿Por qué? Porque es un accidente no laboral. Los accidentes laborales se tratan en otra instancia, que es la administradora de riesgos laborales. A nosotros nos aplica la enfermedad común. Cualquier enfermedad que tenga un dominicano o dominicana que esté afiliado al régimen contributivo está cubierto, y estamos hablando ya de más de 70.000 casos aprobados por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales desde septiembre del 2009, que entró en vigencia, y más de 300 millones de pago de subsidio por enfermedad común. ¿El trámite en ese sentido es fácil, es fluido? Es correcto. El trámite es único a través de la Tesorería de la Seguridad Social. El empleador, a través de la tesorería, realiza sus solicitudes. Estas solicitudes son remitidas, documentadas, escaneadas hacia la superintendencia, se evalúan, y si aplica y si cumple con los requisitos de ley, perfectamente serían aprobados. Los requisitos para maternidad es que haya cotizado 8 meses antes de dar a luz. Para enfermedad tiene que haber cotizado 12 meses, y para lactancia que exista un subsidio por maternidad y que su ingreso sea inferior a los 3 salarios mínimos cotizables. Ahora, la gestión, ¿quién tiene que iniciarla? ¿El empleador? En este caso. El afiliado. El afiliado. El afiliado es la persona clave, porque cuando está embarazada tiene que notificarlo a su empleador. Y luego el empleador hace la gestión a través de la tesorería. Pero el afiliado es quien tiene que estar informado de sus derechos y también de sus deberes, de llevar el documento de subsidio por maternidad, lo que es la licencia, y llevar al empleador el acta de nacimiento de la criatura, y también llevar al empleador, sobre todo, el subsidio por enfermedad común, que es el reporte médico debidamente completado por su médico tratante. ¿Y la licencia que le da el médico? Es correcto. La licencia que le da el médico es un documento que comúnmente se usa en un recetario y demás, pero a nivel de subsidios tiene que completar un formulario único que le entrega a su empleador. Tiene que requerirlo,
que es sacado a través del Sistema Único de Información y Recaudo, que es el SUIR de la Tesorería, y cuando accese el empleador, le debe entregar este formulario al empleado. Es la única forma de poder nosotros tener un control y una trazabilidad de los eventos. Pero a ese formulario sí se le agregan todas las recomendaciones que el médico entregó. El médico debe entregar esas informaciones y nosotros ratificarlas, si son correctas, si se corresponde con la patología, si se corresponden con el diagnóstico, todo lo que ha hecho el porque médico. Entonces tiene un cuerpo médico para hacer esas evaluaciones. Por supuesto, nosotros tenemos un cuerpo médico, ¿No quieren trampa? Un cuerpo de auditores e inclusive se hacen inspecciones de la base reguladora, visitamos las empresas y podemos constatar en evidencia in situ de lo que ha sucedido. Es decir, hay un equipo de personas. Yo soy, pudiéramos decir, el que coordina esas actividades, pero hay un equipo de personas detrás de nosotros, desde el superintendente, que es quien traza la pauta de la estrategia global de la superintendencia, y todo este equipo de trabajo de más de 15 personas que nos apoyan en las evaluaciones, en las aprobaciones, en las inspecciones y sobre todo lo que más les gusta a muchos empleadores y empleados, que es en el pago. Bueno, a mí me consta que es un organismo muy técnico y además que realiza un trabajo muy eficiente, ¿no? Es decir, tengo el testimonio muy de cerca en ese sentido. Ahora, usted habló de que el empleado tiene que estar naturalmente debidamente edificado de cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes. ¿Cómo el empleado se entera de eso? ¿A través directamente de la superintendencia y cuáles mecanismos se usan? ¿O es el empleador el que tiene la obligación en ese caso de informarle a su empleado cuáles son sus derechos y deberes? La superintendencia, conjuntamente con el sector empleador y la Dirección de Información y de los afiliados, la DIDA, ha hecho seminarios y talleres por todo el país. Recientemente, por ejemplo, la semana pasada personalmente estuvimos con la Asociación de Hoteles de Santo Domingo, en el Hotel Santo Domingo, con un grupo de más de 15 hoteles, donde al área de gestión humana le damos las orientaciones de las empresas y estos a su vez nos sirven de multiplicadores para los empleados. Estuvimos en el Impostón recientemente. Es decir, nosotros hacemos las veces de multiplicadores de la información. Además, en la página de la superintendencia existe un procedimiento claro y detallado de cómo debe hacerse. Y en la CISARRIL estamos abiertos a que cualquier afiliado, afiliada, vaya a nuestra oficina de atención al usuario, que está en Unicentro Plaza, y se le dan todas las informaciones. Van, señores, más de 500,000 de personas atendidas, entre casos levantados, visitas, llamadas telefónicas, en estos prácticamente casi 5 años de los subsidios. Es decir, y como ente técnico, ustedes saben que la superintendencia está certificado ISO 9001-2008, es decir, una entidad con todos los procesos certificados ISO y con una carta de compromiso al ciudadano también que nos da el aval para poder decirles a los afiliados y afiliadas, visítennos, vengan, reclamen su derecho, que está la disponibilidad financiera, está la actitud y la disposición de la superintendencia de servirles en esta seguridad social que ha revolucionado la República Dominicana. Usted mencionó que lo que más le gusta a todo el sistema son los pagos. Entonces me pregunto, usted dijo el empleador, los pagos. Uno de los pagos, sí. Sí, creo que es la culminación del proceso. Sí. ¿Se hacen todas las erogaciones en una fecha X o van a variar? ¿Cómo son los pagos? Los pagos se hacen a la notificación de pago del empleador. Es decir, todos los meses el empleador tiene que pagar. Creo que son los 3 primeros días del tiene que pagar como límite hasta el tercer día hábil de cada mes. Entonces, en su notificación de pago, la superintendencia le hace el crédito. Y es automático, es decir, está transparentado en su propia factura. Y para los empleados directos, que entonces usted mencionó un proceso en el que se le abre una cuenta bancaria. En el banco de reservas y se le transfieren los fondos desde nuestra cuenta hacia la cuenta del afiliado. Es decir, nadie interviene en el proceso. Pero existen unas fechas fijas para estos procesos, sí, cuando la gente va a reclamar su dinero. Sí, para lo que son las notificaciones de pago, cuando el empleador paga. Él es que decide cuándo va a usar su crédito. Y para lo que es la parte de lactancia y maternidad, cuando se hacen reembolsos, entre el día 15 y el día 20 de cada mes, están las transferencias en sitio. Vamos a la pausa y entonces regresamos. En Teledebate, los temas del día. Con Mario Rivadulla y Lidenia Cruz. En Teledebate,
Los temas del día. Con Mario Rivadulla y Milenio Cruz. La Superintendencia de Salud y de Riesgos Laborales tiene sus oficinas aquí en la capital, pero tiene oficinas abiertas en el resto del país. Tenemos oficina para la región norte en Santiago. Los presupuestos son a veces un poco exiguos, Claro. Limitados, y tenemos que maximizar, y lo hemos hecho a través de los recursos tecnológicos. Pero en Santiago tenemos oficina en Santiago actualmente. El sur, ¿no? No hay oficinas en el ¿En sur, el este? pero lo que sucede es que las empresas, a través de la superintendencia, pueden canalizarlo vía correo electrónico, Ok. vía la tesorería, vía internet, y nosotros le damos el servicio. Licenciado, usted mencionó ahorita los diferentes tipos de subsidios que existen y hablado de las enfermedades comunes y de el tiempo que la gente se queda en una licencia que va a ser remunerado, pero ¿y la gente que tuvo un accidente, ya sea laboral o no, y que ha estado cotizando durante un tiempo y queda inhabilitado, pudiéramos decir que por un periodo largo o de manera permanente? ¿Dónde va esa gente? Las personas que tienen una discapacidad permanente, la Seguridad Social los remite hacia ya otra instancia, que es la Superintendencia de Pensiones. Porque una de las causas de no tener una discapacidad temporal, como es el que nosotros manejamos hasta 26 semanas, es si tiene una discapacidad permanente. Entonces tiene que acudir hacia la AFP, y la AFP hacia la aseguradora, que tiene un seguro de discapacidad y sobrevivencia. Es decir, por esa parte, el empleado, el afiliado, está cubierto. Tiene que tener sus cotizaciones al día al momento de haber ocurrido el evento. Pero la superintendencia trabajamos fundamentalmente en el tema que compete a la discapacidad temporal, es decir, una discapacidad de hasta un máximo de 26 semanas al año. Licenciado, entonces un empleado puede tener una licencia de todas esas semanas corridas o no. Puede O sea, ser, porque puede se- tener una discapacidad temporal por 10 semanas. que se le Después, rompió un brazo o que no puede caminar y tiene correcto. una licencia de 3 meses. Es correcto, perfectamente. Y va a cobrar su salario sin mayor retraso. Va a cobrar el 60% del salario promedio de los últimos 6 meses. Ok. ¿Ok? Se le va a reembolsar al trabajador. Es lo que indica ¿Ese la otro ley. 40 lo ha de cubrir la empresa o simple y La sencillamente? empresa, si tiene en su política cubrirlo, lo hace. Pero el Código de Trabajo le da la facultad de suspender el contrato de trabajo. Anteriormente se quedaban desprotegidos los trabajadores. Por eso he dicho que es un tema revolucionario, porque el trabajador está protegido, tiene salud, y el sistema dominicano de seguridad social, si sale de la nómina, es decir, si se suspende el contrato de trabajo y tiene un subsidio, se le paga su cotización de salud de él y de todos sus dependientes. Es decir, que el mismo sistema está protegiendo al trabajador con sus propios aportes. En el caso de las enfermedades comunes, por ejemplo, una persona que tenga 4 enfermedades en distintas épocas, ¿se le va acumulando las 26 semanas o en cada ocasión tiene la posibilidad de cubrir las 26 semanas de salario? En cada ocasión, es muy buena pregunta. Que no es acumulativo. Distinto, no es acumulativo. Puede tener un evento, un episodio, por ejemplo, de una apendicitis, y mañana puede tener un episodio distinto de se rompió un brazo, o tiene un problema cardíaco, o tiene dengue. Ese empleado en esta vez se operó de la apendicitis o de la vesícula y entonces se tomó 4 o 5 semanas libre. Cuando vaya a tener otro evento, ¿tiene sus 26 semanas nuevas otra vez? Sí, es por otro evento. Oh, Dios. Eso es así, eso es así. Es un tema que beneficia al trabajador porque no tiene la culpa de enfermarse. ¿Y para qué está el sistema de seguridad social? Para protegerle, para ayudarle y para confiar en nosotros que estamos para Ahora, yo me servirle. pregunto si hay algún tipo de convenio, acuerdo, intención entre las empresas y la misma seguridad para el tema de la prevención de que la gente no se enferme. Fíjese, nosotros con Copardón hemos hecho varios seminarios y varios talleres, inclusive dimos lo que se llama un perfil epidemiológico en un programa de diálogo tripartito, de donde le decíamos, mire, la mayoría de las enfermedades que están ocurriendo son estas. Ya en su ambiente de trabajo, la empresa tiene que tomar los controles y las previsiones. Nosotros pensamos, a partir del mes de septiembre, publicar estas informaciones de manera general, de forma tal que las empresas sepan dónde están los focos, dónde están los problemas en su propia empresa. Muy interesante eso.
porque la prevención es más importante en ese sentido. Por y además, supuesto. primero, ahorra salud, como es natural, pero aparte de eso, desde el punto de vista económico también representa un ahorro mucho más Y sustancial. hay una mayor productividad dentro de las Correcto. instituciones y nos hacemos más competitivos. Ahora, Exacto. ¿cuántas personas ahora mismo están cubiertas por el área de salud de la Seguridad Social? Estamos hablando de más de 4 millones de personas. Es un tema que Claro. compete, más del 55% de la población está cubierta en el régimen contributivo, aunque Sí. es un tema que compete a la seguridad social en la parte de salud. No es nuestro tema específico, pero en la República Dominicana, desde 2004, de 30.000, estamos a más de 4 millones de personas cubiertas. Bueno, Fausto, creo que todas esas informaciones han sido muy interesantes, muy ilustrativas para todos los amigos televidentes, para nosotros también, como es Sí. natural. Si desea argumentar algo más, quiere completar algún tipo de información en ese sentido que se le haya quedado en el tintero, pues con mucho gusto. Más que agradecer la apertura que siempre ha tenido Teledebate para con la superintendencia, estamos a la orden, cualquier novedad la estaremos presentando y a los afiliados y afiliadas, por favor, documentense y verifiquen sus formularios antes de remitirlos. Es la parte más importante para evitar un aspecto que no les gusta, que son los rechazos, Claro. cuando no se aprueban los subsidios, pero documentense, es la parte más importante Pero del proceso. un formulario que haya sido rechazado puede volverse a someter, Por mejor supuesto que instrumentado. sí, mejor instrumentado, se puede hacer si tiene un plazo de 60 días después que la persona se reintegra a sus labores. Bueno, pues le agradecemos muchísimo su presencia aquí en Teledebate y también le vamos a agradecer que cualquier información que contribuya en este caso a esclarecer cada vez más pues todos los servicios y los deberes también, como es natural de los afiliados, que nos lo haga llegar, por favor. Sí. Con mucho gusto, pues le vamos a servir de aquí de canal de comunicación. Estamos a la orden. Vamos a hacer una pausa y retornamos. En Teledebate, los temas del día. Con Mario Rivadulla y Dilenia Cruz.